Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Psicóloga en Madrid. Hace bastante tiempo me pedisteis un vídeo y por circunstancias personales que ya sabéis muchos y el ritmo de trabajo que he tenido hasta ahora, pues me ha sido imposible hacerlo antes. Y era un vídeo que me parecía súper interesante, entonces no quiero dejar pasar la ocasión. Me pedíais si podía hacer un vídeo respecto a miedos, y en concreto eran situaciones importantes como enfrentarme a una entrevista laboral, que cómo se aborda esto, ¿no? Que si podía hacer algún tipo de recomendación. Entonces, bueno, más que algún tipo de recomendación, os voy a explicar cómo lo trabajo yo en sesión, porque esto es algo que se trabaja y con relativa frecuencia. Se trabaja cuando es una presentación, cuando es una ponencia, se trabaja muchísimo con gente que está haciendo posiciones. Por supuesto, pues es una entrevista laboral, también es algo que con frecuencia nuestros pacientes nos piden si podemos trabajarlo y de alguna manera llevarlo elaborado para ir más seguro en esa situación. La forma en la que yo lo elaboro en sesión, cuando alguien me lo demanda, hay un primer momento donde, bueno, pues pido darle forma a este miedo, ¿no? Cuéntame, ¿qué es lo que te da miedo? En el caso de la oposición, muchas veces me dicen pues quedarme en blanco, qué va a pensar la persona que me está evaluando si me quedo en blanco, o en una entrevista laboral, si no sé lo que me están pidiendo, o en los exámenes, ¿no? Si efectivamente me preguntan algo que no sé. Entonces le vamos dando forma, ¿no? ¿Y qué es lo peor que podría pasar? Y vamos desmitificando y cuestionando cada uno de estos miedos de una forma racional y serena, e incluso poniéndonos en la peor de las situaciones, viendo que, bueno, que tampoco es tan grave, ¿no? A veces también nos ha servido incluso para pues una toma de conciencia, ¿no? Hay gente que dice, no, es que este es mi sueño, pero en realidad no estoy preparado, me voy a dar un batacazo. Y quizá lo que tenemos que hacer ahí es no prepararnos para esa entrevista, sino hacer unos escalones en medio entre el paso en el que me encuentro y el paso que quiero dar, porque me voy a dar un batacazo con mucha probabilidad y nos sirve un poquito de ajuste de expectativas, pero bueno, no es la ocasión, ahí estamos hablando de los miedos, ¿no? Entonces, en este primer momento darle forma, expresarlo, verbalizarlo, porque muchas veces en nuestra cabeza es mucho más grave de lo que realmente es una vez lo sacamos fuera y tomamos cierta perspectiva. Y una vez hemos hecho esto y racionalmente estamos serenos, estamos convencidos y ya hemos cuestionado cada uno de estos miedos, si no está resuelto hay que seguir dándole vueltas hasta que estamos en paz con ese miedo, ¿no? y le hemos dado forma. Una vez hemos hecho este primer paso, como os decía, es el primero que a mí me gusta, por el que me gusta empezar, trabajo muchísimo desde el role-playing, ¿vale? Que es una técnica, también toda la corriente del psicodrama a mí es una corriente que la uso mucho como técnica, es dramatizar, teatralizar la situación temida, y en dos direcciones, tanto en lo que me gustaría que pasara como en lo que no me gusta o no me gustaría que pasara, ¿no? Entonces vamos a trabajar desde anticipándonos a lo que puede ir mal, nuestros mayores miedos, y los vamos a teatralizar, ¿no? ¿Qué pasa si me quedo en blanco? ¿Cómo puedo resolver esta situación? Y ahí sí empiezo a elaborar estrategias, ¿vale? Hay muchos estudios que demuestran que el anticiparnos a una situación, visualizarnos en ella, es un facilitador. De hecho, esto es una técnica que se aplica muchísimo, siempre os lo explico, a los que trabajáis conmigo en consulta, siempre os explico que se usa muchísimo en psicología del deporte, ¿no? La visualización, un atleta visualiza el recorrido que va a hacer. De algún modo estás facilitando que tu cerebro recorra ese mismo camino cuando te estás enfrentando a la situación. Bueno, pues esto es lo que hacemos un poco en sesión, visualizándonos en esa escena. Entonces ahí aparece pues las escenas peores, ¿no? Nuestros peores miedos. ¿Y es tan grave? Sería tan grave, sería tan terrible, ¿no? Y estamos calmando, serenándonos y dándonos cuenta que, bueno, pues, oye, quedarme en blanco tampoco tiene por qué ser tan terrible. Pero a la vez tenemos que ir elaborando estrategias, ¿vale? O sea, como veis, hay una parte muy cognitiva de ir cuestionando el miedo, de ir serenándolo. Digo cognitiva porque se cuestiona a nivel pensamiento, pero influye y repercute en que nos vayamos serenando, que le perdamos el miedo, ¿vale? Esa sensación del miedo.
pero a la vez tenemos que ir elaborando estas estrategias, ¿no? Si me quedo en blanco, pues ¿qué puedo decir? Si no sé lo que me preguntan, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando trabajo en oposiciones les recuerdo, bueno, la persona que te está entrevistando no se ha estudiado todo en este momento, lo estudió en su momento, pero no está estudiando en este momento el material, todo lo que tú estás estudiando, tú sabes, demuestra que sabes. Si hay algo que no sabes, elabora todo lo que sí sabes alrededor, ¿no? Que está relacionado con lo que te están preguntando. Entonces, vamos elaborando una serie de estrategias. A mí me gusta muchísimo apoyarme también, por otro lado, en todo lo que es la expresión corporal, el lenguaje corporal, porque influye muchísimo en el mensaje, tanto cómo lo expresamos, cómo nos sentimos al expresarlo y cómo lo recibe la otra persona. Entonces, a mí me gusta muchísimo observar cómo os expresáis, corregir, daros herramientas, técnicas concretas, ¿no? Tips concretos del lenguaje corporal, de cómo poder sonar más seguro o más interesado, ¿no? Porque pues si por ejemplo no hay algo que me preguntan en una entrevista laboral y no lo sé, pero demostrar que tengo interés, que tengo recursos para adquirir este conocimiento o que tendría la posibilidad de adquirir alternativas, al final el ser resolutivo, ¿no? Que es una de las cualidades que las empresas, yo creo que todas las empresas valoran más, pues esto se puede demostrar a través de la iniciativa, del lenguaje corporal, de la expresión. Cuando os decía que en el primer punto vamos desmitificando los miedos, nadie sabe todo, nadie nace sabiendo todo, nadie tiene todo el conocimiento del mundo y todos en algún momento hemos empezado un trabajo nuevo, hemos tenido que aprender un conocimiento que antes no teníamos adquirido y esto es algo que cuando te estás enfrentando a una persona en una entrevista laboral, la persona que tienes delante o una oposición o lo que sea, un examen, la persona que tienes delante se ha visto en una situación parecida en algún momento de su vida. Entonces, es el que tú vayas teniendo en cuenta que tienes recursos para enfrentarte a esta situación. Y os decía que por un lado está el roleplaying enfocado a las situaciones que me dan miedo, el elaborar estrategias para afrontarlas y el perder el miedo, a la sensación del miedo, porque hemos cuestionado estos pensamientos, estos miedos de forma racional. Y por otro lado está el visualizarnos teniendo éxito, ¿no? Y también trabajo esto en sesión. Venga, vamos a esto, muchos de vosotros, si me estáis viendo, nos lo pasamos muy bien. O sea, sonrío porque nos lo pasamos muy bien cuando trabajamos juntos una entrevista laboral, una oposición, incluso el conocer a gente, el presentarme delante de los demás. Y me gusta mucho, sabéis que os hago mucho de rabiar y nos divertimos un montón, pero al final es una sesión que es muy enriquecedora visualizarte como te gustaría que resultara esa escena temida, ¿no? Entonces, cuando tú te vas enfrentando y vas ensayando, vas generando un aprendizaje. Y ahí soy súper pesada y cualquiera que trabaje conmigo os lo puede decir, que os insisto mucho, ensayad cuando una conversación es importante, cuando una entrevista laboral es importante, ensayad delante de un espejo, a solas, en voz alta, pero tened un feedback de cómo lo hacéis para poder corregiros. No esperéis al momento de la entrevista o del examen simplemente, sino que os visualicéis y previamente tengáis un feedback de cómo lo hacéis. Entonces eso también lo trabajo en sesión con vosotros, el ensayar, el corregiros, el haceros un poquito de rabiar y poneros lo difícil para que pues os superéis. Esto es como en sesión yo suelo afrontar el que alguien me diga que quiere trabajar una situación que le genera miedo, ya sea, insisto, personal o especialmente profesional o académica. Bueno, espero que os sirva este vídeo, espero que os ayuden algunas de estas recomendaciones y si os parece interesante este tipo de trabajo, pues que sepáis que los psicólogos también hacemos esto, también nos ayudamos a situaciones muy concretas, a tener recursos tanto para afrontar el éxito como para afrontar la posibilidad de fracaso, teniendo en cuenta que el fracaso no solo no tiene por qué ser tan terrible, sino que puede ser una oportunidad incluso de aprendizaje, entender que no es para tanto y que lo puedo soportar y que puedo generar recursos y desde ahí crecer todavía más. Así que bueno, pues lo he dicho, que perdonadme el retraso y que espero que os sirva este vídeo. Un besito, adiós.